Buenos días, estamos esta mañana acompañándonos con el caballero Rodrigo Arévalo, parte de lo que es nuestra presentación, ¿verdad? De la tarea para la entrevista con respecto a el entender el mundo de las relaciones públicas. Empezando con el agradecimiento a su persona, caballero Rodrigo, por el hecho de darnos este tiempo para poder desde su punto de vista, desde su experiencia, el compartir con nosotros y acceder a responder, ¿verdad?, estas preguntas para no solo nosotros, sino también podérseles llevar a nuestros compañeros y que ellos también tengan otro punto de vista ante este mundo. Empezamos con la primera pregunta. Nos gustaría saber cómo ha sido su vida profesional dentro del mundo de las relaciones públicas. Bueno, para comenzar, darles un contexto, soy Rodrigo Arévalo, soy ex estudiante de la Universidad Francisco de Gavidia, orgullosamente graduado de mi alma mater. Actualmente estoy estudiando un máster en comunicación estratégica en la Universidad de Palermo, en Colombia, entonces estoy para servirles. Bueno, ¿cómo ha sido mi experiencia en el mundo de las relaciones públicas? Realmente yo soy periodista, sin embargo, por cuestiones de trabajo me tocó llegar al área de las relaciones públicas, aparte que esa es mi carrera. Y ha sido un avance. Dentro en estos últimos 5 años, yo creo que el proceso de la pandemia ha acelerado y ha intensificado el trabajo de las relaciones públicas, ha demostrado a las empresas y a los gobiernos, a todo tipo de organización, la necesidad de por qué tener un relacionista público en su oficina. Entiendo. Siendo esta, ¿verdad?, la forma en la que actualmente se maneja el mundo que conocemos, ¿cómo funciona este departamento en el caso que usted dirige? Bueno, trabajo actualmente para la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Estoy en el área específicamente de la Dirección de Medios Digitales de la Presidencia. Y pues las relaciones públicas también se manejan desde el área digital. Por ejemplo, nosotros, hoy por hoy, tenemos una línea de trabajo en donde se desarrollan ciertas estrategias para mantener funcionarios, para mantener candidatos, para incluso atender al mismo presidente de la República. Eh, y básicamente nuestro trabajo es mantener y cuidar siempre de la imagen del funcionario, de la persona. Nuestro principal objetivo es ese, cuidar de la imagen. Un ejemplo, por ejemplo, cuando estamos en campo y se va a dar una conferencia al aire libre o en área no controlada, hay diferentes equipos en digitales. Por ejemplo, hay un fotógrafo que hace un scouting primero para conocer el entorno, para saber qué dificultades podemos entender. Hay un equipo de atención a prensa que también hace relaciones públicas, que es el lobista, que hace una antesala de lo que los periodistas pueden buscar a la persona, y nosotros en digitales que tratamos de cuidar al máximo sobre la imagen de lo que se va a proyectar en internet, del funcionario, persona o lo que se esté atendiendo en ese momento. Okay. Bastante interesante, ¿verdad? Todo ese manejo y como usted mismo menciona, dentro de toda esta situación de las relaciones públicas hay diversas actividades, hay diversas situaciones en el campo y nos gustaría que usted nos comente dentro de todas aquellas actividades que se pueden enmarcar, cuáles son aquellas que usted considera más relevantes que ha realizado hasta el día de hoy. Quizás de las más relevantes han sido el tema de las visitas de las personas de alto interés para el gobierno. Yo trabajo en el Estado, específicamente para Casa Presidencial, desde el inicio, si queremos verlo, de este gobierno. Entonces, ingresé en el pasado, pero ya era el final. Entonces, desde el inicio de este gobierno, y quizás la visita de los presidentes de Estado, la visita de las personas de interés del Estado, por ejemplo, el emir de Qatar, el presidente de México, a ciertos influencers que para el gobierno en turno son de alto interés, requieren un protocolo, y cada protocolo que se está desarrollando en relaciones públicas es diferente. Por ejemplo, el trato que se le dio al presidente de México es diferente al de la Alteza de Qatar. Entonces, las formas para que te dirijas a ellos. Hay una serie de protocolos en las que se pudo desarrollar. En este caso no meto al Miss Universo porque muchos pensarán, ¿verdad? ¿Por qué no metió al Miss Universo en las experiencias protocolares de relaciones públicas? Porque Miss Universo fue un evento organizado de forma privada, en la que el gobierno de El Salvador únicamente le dio asistencia técnica. Pero, por ejemplo, experiencias puntuales han sido la visita del emir de Qatar, desde el tratamiento, la forma en la que tú tienes que ver a una personalidad importante en el mundo, no solo porque es el presidente del Paris Saint-Germain, ¿verdad?, sino que porque
es una figura política en el mundo. A lo mismo el presidente de México. El presidente de México, si bien él tiene una personalidad sencilla, él no deja de ser un jefe de Estado. El tratamiento que tú le tienes que dar a un jefe de Estado, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la atención a la prensa, desde el punto de vista de los comunicados que vas a elaborar con la Oficina de Relaciones Públicas del Gobierno de El Salvador, la comunicación que tú tienes que entregar desde el Gobierno de El Salvador al mundo, porque el mundo, sobre todo en estos momentos que los ojos del mundo están en El Salvador, tú tienes que tener una buena oficina de relaciones públicas. Una buena oficina que prevea, que se anticipe a lo que necesitan las diferentes organizaciones. Y no solo organizaciones periodísticas, sino que organizaciones o diferentes comunidades en el mundo. Ahora, con el tema de la economía, por ejemplo, a Bloomberg, que son las agencias de corredores de riesgo que evalúan a todos los gobiernos del mundo, le interesan los comunicados o lo que diga el gobierno de El Salvador. Entonces, por eso es importante tener una buena oficina de relaciones públicas. ¿Qué pasaría si políticamente la oficina de relaciones públicas ahorita del Estado se equivoca? Ufa, sería una catástrofe, tendríamos problemas y crisis. Podemos hacer ejercicios puntuales. Uno de ellos es Venezuela. Venezuela, por ejemplo, en su momento tuvo una crisis económica y no la supo manejar. Entonces, ¿qué pasó? Los mercados internacionales dejaron de invertir en el país y comenzaron los problemas de liquidez para Venezuela. ¿Qué pasa en El Salvador? Bloomberg y todas las calificadoras de riesgo saben que hay una crisis económica mundial, pero la inversión en El Salvador continúa. Continúan los empleos, continúan las aperturas. Pero ¿a qué se debe todo esto? Y podemos hablar de fórmulas matemáticas y todo, pero ahorita, hoy por hoy, todas las organizaciones en su esqueleto necesitan una oficina de relaciones públicas, porque básicamente la segunda costilla, y eso es algo que yo aprendí hace poco en la maestría de comunicación estratégica, la segunda costilla de las empresas, de las organizaciones es eso, las relaciones públicas. Bastante amplio y pues para poder seguir conociendo más, pasamos con las preguntas por parte de tu compañera. Sí. A mí me gusta mucho cómo has hecho retrospectiva tu experiencia decidiendo estudiar esto. Entonces, esto me hace preguntarte, ¿cómo te mantienes al tanto de las tendencias y los cambios que hay en el ámbito de las relaciones públicas? Yo siempre he dicho algo, y eso lo mantenemos como filosofía de familia, eso es personal, y yo cada vez que puedo lo comparto con chicos, sobre todo con los de mi alma mater. Para mí la Gavidia es una de las mejores universidades en el ámbito de la comunicación, no lo digo porque me gradué de ahí, sino porque es lo que se refleja en el ámbito laboral. Si tú, no es por hablar de otras casas de estudio, si tú te fijas, las personas que están contratadas, en la mayoría son de la Gavidia, de cierta casa de estudio, de otra, pero nunca son en mayoría como somos de la Gavidia. Yo tengo compañeros de universidad, compañeros de diferentes áreas que me los encontré en la carrera, antes, después, en medio, que son de la Gavidia, que están ahorita, por ejemplo, en el gobierno de El Salvador. ¿Cómo hago? Y para responder a tu pregunta, dando ese contexto, ¿cómo hago para mantenerme actualizado? Siempre nunca dejar de estudiar. Por ejemplo, yo me gradué y inicié un máster. Hay que leer los journals, por ejemplo, hay que hablar inglés. Ahora un comunicador que no habla inglés es un comunicador que no está en nada. O sea, por ejemplo, sobre todo con la expansión turística que está teniendo El Salvador, ustedes no pueden trabajar ni siquiera para una empresa o para un gobierno, sino que para una empresa turística. Y viene el CEO y te dice, y te habla en inglés, ¿cómo le vas a responder? Ahora eso es una facilidad que está pasando en las agencias de comunicación, que ahora básicamente ya no tienen gerentes locales, sino que gerentes regionales. Entonces el CEO habla inglés. Entonces, para mantenerse actualizado, ustedes no tienen que dejar de estudiar. O sea, no solo graduarse licenciados de Relaciones Públicas y Comunicaciones, sino que tienen que estudiar un máster, tienen que continuar actualizándose, tienen que buscar congresos, tienen que empaparse. Eso tiene que ser nato. O sea, por ejemplo, si hay que trabajar 24/7, primero el trabajo, segundo el trabajo, tercero el trabajo, y en su caso ustedes la carrera, primero la carrera, segundo la carrera, tercero la carrera, tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que ustedes construyan en este momento va a ser la base del mañana. Entonces, así es como no quedamos desactualizados. Siempre tiene que ser nato, buscarlo. Bueno, ahora vamos con esto que nos dices de aprender más cosas, se podría decir, integrales en el ámbito. ¿Cómo defines tú el éxito para un relacionista público?
El éxito podemos medirlo de diferentes formas. Por ejemplo, yo te puedo decir que yo vengo de jalar cables en el grupo Megavisión y no necesariamente puedo ser un comunicador exitoso. El éxito es personal. O sea, por ejemplo, el éxito ustedes lo tienen que medir en los méritos profesionales que ustedes logren alcanzar, en los méritos, en los goles comunicacionales, como yo digo, por ejemplo. Y eso pasa, por ejemplo, la universidad, ahí donde ustedes estudian, en su momento, cuando yo hice mis prácticas profesionales ahí, pasó una crisis comunicacional y nos sentábamos con el equipo, porque estábamos en pandemia, entonces nos sentamos con el equipo y le dimos vuelta a eso. Eso es un éxito, que lo puedes poner para tu currículum. Es un gol que pegas comunicacionalmente. Entonces, por ahí podemos medirlo, pero por ejemplo, y el éxito puede ser tu satisfacción. O sea, logré esto, antes no sabía esto, ahora lo logré. Bueno, ya terminando un poquito, quisiera preguntarte qué consejo nos darías a nosotros y a nuestros compañeros para personas que, podemos decir, estamos en formación todavía para este campo. Bueno, un consejo que yo les puedo decir es que comiencen desde ahorita a buscar una práctica profesional. El futuro profesional en las comunicaciones tiene que ser integral. Hablen inglés. Ahorita busquen hablar más uno u otro idioma. Es la regla que ahorita está, por ejemplo, en las líneas de contratación que tenemos, no solo en el gobierno, sino que en las empresas. Por ejemplo, PriceSmart ahorita precisamente está buscando un comunicador y está ofreciendo $4,800 de salario, pero necesita que el comunicador hable inglés y francés. Entonces, me imagino que son por los CEO que tiene la empresa. Entonces, busquen hablar un segundo idioma, sean integrales, busquen prácticas profesionales, porque solo la práctica hace el maestro. Yo inicié, como les digo, inicié llegando a presionar un botón al diario Colatín y ahora pues trabajo para el gobierno. Entonces, ha sido un proceso de crecimiento. Cumplan los procesos, no se los salten. Uno no puede llegar, decía mi abuelo, que uno no puede llegar a ser general sin ser soldado. Entonces hay que ser soldado siempre. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, por A la todo el orden. conocimiento que nos has compartido. Esperamos quizá volvernos a ver en otra ocasión, ¿verdad? Y bueno, desearte lo mejor para ti en lo que sigue de tu vida laboral. Gracias, muy amable. Saludos a toda la gente de la vida. Gracias.